Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos y a todas. Por aquello del lenguaje incluyente y de la no sé qué. Digan que no dije todes, porque si no varios me empezarían a criticar más. Pero bueno, un placer estar aquí con ustedes. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay ocasiones en las que las cosas no van muy bien, en que, como lo he dicho, no ve lo duro sino lo tupido. Y aunque no es bíblico, pues ahorita vamos a ver que tiene un poco de cierto eso, de hecho hasta bíblico podríamos sacarlo. Pero quiero comenzar con un pequeño experimento. Esta vez no voy a comenzar dándoles todo el preámbulo de por qué estoy hablando esto, por qué Dios me dio la palabra y todo esto. Si nos da tiempo, hasta el final les cuento el chisme. Les digo que por qué se dio toda esta situación, aunque sí voy a contarles un poquito de antecedente. Pero quiero empezar con un pequeño experimento, a ver qué opinan. Y para esto voy a necesitar que vean claramente lo que va a aparecer ahorita en sus pantallas. Quizá aquí no lo puedan ver bien, pero voy a presentarle a 4 personas. Y estas 4 personas estoy seguro que las han visto ya en alguna ocasión o seguramente recordarán por lo menos así de vista haberlos conocido. Los que son muy buenos para esto de la fisonomía, seguramente van a identificarlas inmediatamente y van a darse cuenta de quiénes son. Yo soy muy malo para esto, para los nombres y eso. Luego estamos viendo la televisión, mi esposa y yo, y le digo, esta no es la de que salió en esta, dice, no, esa no es. O no, esta ya estaba viendo una novela y le digo, no, esta era la que había salido de la cárcel, no, esa no es, esa es la otra. O sea, soy malísimo por eso, pero seguramente los que sí reconocen luego las caras van a identificarlos. Más se las voy a poner a pantalla completa para que puedan verlas bien. Ahí lo tienen. Sale. Ella es Sofía. Véanla bien, seguramente la van a identificar rápidamente. ¿Ok? Ella estamos hablando de Sofía. La siguiente foto es de Luis. Luis es un poquito más fácil de reconocer. Seguramente ya lo pudieron identificar. ¿Sale? Ella es Ana, Anita para los cuates. Y luego también es fácil de identificar a Anita. Y el último, un poquito más cristiano el nombre, él es Mateo. ¿Ok? Espero que las hayan podido ver bien. ¿Y qué les pareció? Si los pudieron identificar rápidamente, pudieron ver. Seguramente les digo, ya los habrán visto por ahí. Pero aquí viene algo que a lo mejor no les va a gustar. A lo mejor algo que no lo has esperado. Pero tengo una mala noticia si pudieron identificar a estas personas. Y es que estas personas no existen. Las 4 imágenes que les presenté no existen. Fueron generadas por inteligencia artificial. Este experimento tiene ya cerca de casi 5 años que se creó, y desde la primera vez que pude tenerlo presente, me asombró en primera, porque hace 5 años no se hablaba mucho de la inteligencia artificial y de lo que podían hacer con imágenes. Pero lo que hace esta inteligencia artificial es tomar partes de diferentes personas y unirlas en una sola. Y está tan detallado, por eso los puse a pantalla completa, que por más que le trates de buscar, no vas a encontrar error en ella, porque hasta le meten defectos naturales, no lo hace perfecto. Le mete ruido de la cámara, le mete inclemencia de como polvo y cositas así. Es impresionante lo que puede lograr, porque si pudiéramos verlas otra vez, se darían cuenta de que no hay error en ellas.
Y es algo de lo impresionante que puede hacer ahora la inteligencia artificial. Y lo más curioso es de que si yo tratara de generarlas otra vez estas fotos, nunca serían iguales. Puedo pasarme años tratando de encontrar una similar y no va a suceder, porque esta inteligencia va cambiando los parámetros. Son 100 parámetros los que va cambiando en todo esto. ¿Y por qué te pongo todo esto? ¿Y por qué estoy empezando con este pequeño experimento? Porque tengo que decirte que ha pasado y seguramente va a pasar muy seguido. Te han mentido. ¿Sí? Te han mentido. Y así se llama la conferencia del día de hoy. Te han mentido. Y aquí viene la parte triste, porque quisiera decirles que solamente ha sido en algún lado te han engañado, has caído en alguna estafa, en algún de las cosas feas que salen en internet. Y pues no, ha pasado hasta en la iglesia, ha pasado hasta de tu predicador favorito, ha pasado en nuestra congregación. Y ahorita vamos a ver por qué. Tengo un pequeño presentimiento, una pequeña cosa, y me acuerdo que de las pocas veces que mi pastor me ha dicho, dales duro, ha sido porque sabe que tengo una palabra o hay una palabra que es necesario para la iglesia. Y mi sospecha es de que me deja que yo los regañe y él los apapache. No sé si mi teoría sea fundada o infundada, pero no lo sé. Al fin y al cabo el pastor está para apapacharnos, así que puede ser que sí, y que yo sea el que lo esté regañando. Y sí, hoy no es la excepción. Así que abrochen sus cinturones, pónganse cómodos porque hoy no va a haber apapacho, todo lo contrario. Pero bueno, nos han mentido, te han mentido. Y todo inicia con una frase muy buena, ese versículo inspirador que seguramente muchos de nosotros hemos oído por ahí en algunas congregaciones, lo hemos compartido en Twitter. Un cantante pastor, diagonal pastor muy conocido, hace unos meses la compartió en una de sus redes sociales y no saben la de cosas que trajo, ¿no? Y comentarios por ahí bastante interesantes. Y es esta. No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. No sé cuántos de ustedes la han escuchado, no sé cuántos de ustedes han oído eso, no sé cuántos de ustedes estén de acuerdo, ¿no? Y temo decirles que de nuevo les han mentido. Esta frase no viene en ningún lado de la Biblia. No es bíblica. ¿Qué pasa con esta frase? Esta frase viene en un capítulo 3 por ahí de un libro, pero el libro no es la Biblia. Esta frase sale del capítulo 3 del Quijote de la Mancha y el escritor es Miguel de Cervantes de Saavedra. Es el que dijo, bueno, ni siquiera la dijo, él la escribió. Y la está diciendo el Quijote cuando está hablando con Sancho Panza. Así de triste es esta frase que leímos de que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. ¿Cuántos hemos oído a predicadores citarla? Como dice en la Biblia, como dice Dios, como dice lo que ustedes quieran. Es una mentira. Y de nuevo vengo con mi frase de te han mentido. ¿Y saben qué? No es de que esta frase no esté, no sea verdad lo que está diciendo. El detalle es que lo citamos tan seguros diciéndole que es una frase que dijo hasta Jesús, algunos dicen. Algunos hasta se ponen a regañar a varias personas porque dicen, es que te estás quejando de esto, recuerda que, y citan la frase, y la frase no la dijo en ningún lado Dios, en ningún lado Dios la puso. De hecho, ahorita vamos a ver lo que más se le asemeja a esa frase. Pero está impresionante cómo a veces pensamos que algo viene en la Biblia sin que sea verdad.
y lo damos por un hecho y hasta nos parece que es algo natural y que seguramente debe de ser real. ¿Por qué? Porque la dice algún predicador, porque la dice alguna persona famosa, o X, Y o Z. Y ya les he hablado sobre esto cuando en una predicación que se llama ¿Por qué crees lo que crees? Que no es tanto porque nosotros lo hemos leído en la Biblia o que Dios nos lo haya revelado, sino que lo creemos porque alguien lo dijo. Un pastor, algún predicador, algún personaje famoso. Pero no tenemos la sutilidad o no tenemos siquiera la conciencia de ir a revisar si es cierto esto que están diciendo. Cuando les hablaba en esta predicación de por qué crees lo que crees, de que alguna vez a mí me pasó a mí me tocaba pasar los versículos y un pastor empezó a citar varios versículos y yo trataba de ponerlos porque lo estaba diciendo demasiado rápido, así ponemos en aprietos a algunos. Pregúntenle a Miguel, que es el que nos ayuda con los versículos a veces aquí, de que los decimos tan rápido que ni le damos chance de buscarlos. Y yo tratando de ponerme al tiro, cuando vi todos los versículos que estaba citando, ni siquiera decían lo que él decía. Los estaba inventando en ese momento. Algunos ni siquiera, no sé, decían Mateo 5:43 y no había 43 en el capítulo 5. Y me saqué mucho de onda y dije, ups, ¿en qué más nos estará mintiendo este predicador? Y desde ahí empezó como que una serie de cosas de decir, voy a checar cuidadosamente lo que me estén diciendo porque a lo mejor no es cierto. A lo mejor ni siquiera viene en la Biblia. Y lo defendimos a capa y espada porque ¿cómo se va a equivocar el pastor? ¿Cómo se va a equivocar el conferencista? Si predica en estadios, si predica por todo el mundo, si es una eminencia graduada de no sé cuál instituto, universidad, X, Y o Z. Pero el problema es de que sí, nos han mentido. ¿Y a qué voy con esto? Nos encantan que nos digan cosas bonitas. ¿A quién no? ¿A quién no le gusta que nos digan cosas bonitas? Y más cuando decimos, Dios te dice esto, y te dicen lo que quieres escuchar, no lo que Dios te quiere decir. Y así como que decimos, ay, sí, que me digan todos esos versículos bonitos. De hecho, ahí está una Biblia especial que se llama Edición Especial de Promesas. Y las promesas las resaltan con colores y todo. Y está muy bonita y todo. Yo la tuve, de hecho. Pero el detalle es de esas que se nos olvida leer el contexto de lo que está ahí. O se nos olvida leer la demás parte de la Biblia. Y ahorita quiero darles algunos ejemplos. ¿A quién no le gusta leer por ejemplo, este versículo? Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. Él concede los deseos. Eso hasta ahí nos quedamos a veces. Los deseos de los que le temen, bueno, eso ya así como que, bueno, es requisito. Pero lo importante es lo primero, ¿no? Que concede nuestros deseos. Oye los gritos de auxilio y los rescata. Y sí, Señor, gracias. Y qué padre. Siguiente versículo. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. Todos los limpios. Entonces, es una promesa de que el que me está haciendo daño los va a destruir, de que va a ir y los va a atacar y los va a destruir a los impíos y perversos. Porque seguramente el quien nos está atacando, y lo pongo entre comillas, el que nos está atacando es un perverso, es un impío. Y el Señor los debe de destruir. Nos portamos como los apóstoles en su momento. Oramos para que descienda fuego, Señor. Está bien bíblicos porque estaban citando la parte en cuando Elías manda a traer fuego y hace una cosa impresionante, ¿no? Así como que, wow.
Está en la Biblia y esta sí está en la Biblia, no está en otro lado, como nos decía Sam. Esta sí está en la Biblia. Ahí está, mira, hasta está ahí versículo y todo, y si quieren vayan a revisarlo y ahí está. Y nos quedamos con eso. Todo muy bonito de todo esto, pero hay veces que pasa esto y nos preguntamos por qué a veces Dios no contesta. Primera primicia, a veces no es de que a veces Dios no contesta. Dios contesta siempre. Eso te lo puedo asegurar. Ahora he pasado por muchas cosas y te puedo asegurar que Dios sí contesta. El problema es que a veces no lo escuchamos. Y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero realmente hay situaciones en las que no emite palabra Dios. Leamos la Biblia, veamos el caso de Jesús. Él le pidió una cosa muy específica para él mismo. No quería pasar por la situación de la cruz. Y Dios en ningún momento le dijo que no. Pero el no obtener respuesta de su petición, era obvio que estaba diciéndole, las cosas siguen como deben de seguir. Y Jesús lo entendió y mandó a un ángel para que lo consolara. Pero la oración de Jesús llevaba la frase de que lo que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Entonces sí hay veces que no vamos a escuchar respuestas de Dios, pero se debe de entender cuál es la misma. Pero a diferencia creo que nosotros de Jesús, a veces nosotros sí necesitamos respuesta. Y quizá esta predicación sea una respuesta de esa oración que tienes. No lo sé. Y vamos a recordar cuál es el problema. Te han mentido. Sí, te han mentido. Y lo voy a estar repitiendo mucho. Sorry si les causa problema. Hay otro versículo que nos queda y nos encanta. Con paciencia esperé a que el Señor me ayudara. Él se fijó en mí y oyó mi clamor. El problema de esto es de que a veces no nos acordamos de esto que te voy a poner resaltado ahora con amarillo. Con paciencia. ¿A cuánto les gusta ser pacientes? No sé, esperar unos días, unas semanas, unos años. Conforme voy diciendo cosas ya como que no es tan agradable, ¿no? Alguna vez les prediqué sobre Moisés y de su paciencia y su espera. Se esperó 80 años para recibir la promesa que él había tenido. 80 años. Y todavía tuvo que lidiar otros añitos más con un pueblo rebelde, terco. Y siguió siendo paciente y créanme, la paciencia valió la pena. Porque para pisar aquella tierra prometida tuvo que pasar no solamente eso, sino unos milenios más. También ya te hablé de eso en alguna predicación, pero ahorita no es lo importante. Y esa paciencia es la que a veces nos hace falta, pero tampoco te voy a hablar hoy de paciencia, ya hablé de eso alguna ocasión. Este versículo es uno de los que a muchos nos encanta y lo reclaman. Le dicen a Dios, tú lo dijiste, ahí está. Y he oído a predicadores decirle, reclámale la promesa a Dios, así como que la escribió él, y si la escribió debe de cumplir, y yo así como que, ok, interesante eso que estás pidiendo, lo que estás diciendo. Y vamos a leerla, dice, y todo lo que pidieres, y la voy a leer tal cual, la mayoría la conoce, porque les encanta esta versión. Pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿A poco no están bien, Padre? Y les voy a poner una versión más bonita. Ay, ya me pasé. La Nueva Traducción Viviente, porque se oye más actual.
y a lo mejor nos gusta más. Dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, cualquier cosa en mi nombre, y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, lo reafirma. Pídanme cualquier cosa en mi nombre, y yo lo haré. Entonces aquí ya estamos hablando de, bueno, Sama, ¿qué vas? De eso dice Dios. Está en la Biblia. ¿A poco no? Si está en la Biblia, es cierto. No siempre nos has dicho eso, lean la Biblia. Pues ahí está en la Biblia, Sam. ¿Cuál es el problema? El detalle y lo que muchos a veces nos causa problemas es que no han leído el versículo que sigue. Vamos a leerlo. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Ups. Y en algunos manuscritos, casi nadie agarra estas versiones, creo saber por qué, imagínense el por qué, pero en algunos manuscritos que se han encontrado después de que se conformó el canon, o sea, todos los libros de la Biblia, dice lo siguiente, obedecerán, como una orden, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Una prueba de que amamos a Dios es obedecer los mandamientos. Ups. Pero hay otras que lo podrían traducir de esta manera. Deben obedecer. Si nosotros decimos que amamos a Dios, entonces debemos obedecer los mandamientos. Ah, como que eso ya no nos gustó, ¿no? ¿Recuerdan cuáles eran los versículos anteriores? El de que pueden pedir cualquier cosa. Sí, pero el versículo que sigue es importante. ¿Y por qué menciono esto? La Biblia no fue escrita por versículos, ni por capítulos. Y algunos piensan que hasta los titulitos que tienen en algunas Biblias también fueron inspirados. Esos no fueron inspirados por Dios. Eso los puso alguna editorial, algún autor que lo quiso hacer. Las divisiones tampoco son bíblicas. Por ahí se dice que la mejor manera de leer la Biblia es leer absolutamente todo el libro. ¿Quieren entender este versículo de que todo lo que pidieran al Padre? Bueno, lean todo Mateo. No le entendieron bien y Mateo no fue suficiente. Bueno, lean los 4 evangelios. Ah, todavía tenemos dudas de por qué decía eso de pueden pedir cualquier cosa. Bueno, lean todo el Nuevo Testamento. Ay, pero sigo teniendo algunos detallitos porque sigo sin entender por qué dijo pedir cualquier cosa en mi nombre. Lean toda la Biblia. No, que ni aún así le sigo entendiendo, Sam. Bueno, ve al Padre y pide revelación, que es lo que debiste hacer primero cuando leíste el primer versículo. Y aún así, de todos modos, vas a regresar y vas a leer toda la Biblia. Ah, como que eso ya no me gustó, ¿verdad? Y es que si leyéramos como debería de ser, el versículo 15 no nos lo saltaríamos. Este versículo que está acá, no nos lo saltaríamos. Tendríamos que leerlo completo para ver lo que está tratando de decirnos Jesús. ¿Verdad que está interesante esto? Y a veces pasa esto, fuera de contexto. Ay, aquí la impresora se puso loca. Perdón por los ruidos. A veces pasa esto, fuera de contexto. Aquí ponen a un levantador de pesas, empieza 44, 45, 46. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 47, 48 y seguimos. Lo usamos como una frase mágica, lo usamos como si fuera algo así como que mi frase motivadora, como mi frase de coach motivacional. Y no, es que no puedo cargar algo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, no, que esto. Fuera de contexto parecería que eso es lo que dice ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿sabes qué? Cuando agarras y lo pones en contexto, realmente está pasando esto que tienes en pantalla. Te lo pongo a pantalla completa.
están Pablo y Silas en la cárcel cuando él dijo esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No la estaban pasando nada bien. No la estaban pasando nada bien. Estaban en la cárcel. Imagínense. ¿Verdad que eso de todo lo puedo en Cristo que me fortalece ya no tiene otro sentido? No sé si tú, como a mí, a lo mejor solamente me pasó a mí, agarraba ese versículo como para darme ánimos. Pero después me di cuenta que sí, era una promesa de que Dios me iba a fortalecer. Pero ¿qué crees? La prueba no se iba a ir. Es más, a lo mejor hasta venían peores. Cuando tomamos las cosas en el contexto adecuado, las cosas cambian. Y también hay que hablar de esto que sigue, que les voy a poner. A lo mejor no les va a gustar. Mateo 10:22 nos dice, y seréis odiados y serán odiados. Mateo 10:17, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Mateo 24:9, los entregarán a tribulación y los matarán, serán odiados. Como que Mateo tenía algo por ahí, ¿no? Si nos metiéramos un poquito a entender lo que estaba pasando en Mateo, créanme, estos versículos tienen todo el sentido del mundo. Porque Mateo la sufrió cañón y las personas que más los odiaban era su familia. Dijeron, bueno, pero es que San Mateo tenía un trauma. Bueno, ¿qué creen? Lucas 21:16-17. Pero serán entregados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Ups. Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Segunda de Timoteo 3:12. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Ya ven, no era cosa de Mateo nada más. ¿Y qué creen? Ahí no acaba la cosa. Filipenses 1:29, Primera de Juan 3:13, Apocalipsis 2:10, Romanos 8:36, Primera de Pedro 4 del 12 al 16, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ya sé que no, a lo mejor no era lo que estaban esperando escuchar el día de hoy, pero espérense tantito. Espérense tantito. Hay una clave dentro de todo esto, y es un versículo. Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Ay, es como que los versículos que nos has presentado hasta ahorita no son como para paz. Pero esperen. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Nos encanta la parte final, ¿a poco no? Yo he vencido al mundo. Sí, Dios es. Y es una realidad, es una verdad que nunca se nos debe de olvidar. Él ha vencido al mundo. Pero a ustedes y a nosotros que nos encantan las promesas, ¿qué creen? Lo que está en amarillo es bien importante. En el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. También es una promesa. Siento decirles eso. Y ya leímos otros versículos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el problema? De nuevo, que nos han mentido. Nos han hecho creer que cuando nosotros venimos a Cristo, la vida va a ser color de rosa, vamos a ver pajaritos por todos lados, vamos a ver a conejitos saltando y el león con el cordero y toda esa parte, bien bonito, toda esa parte. Pero ¿qué creen? Esto es una promesa y la dijo Jesús, por si dudaban quién lo había dicho. Y Dios no miente. Entonces,
El problema es que se nos olvida. No es muy popular que nos digan estas cosas. Es hasta impopular. A muchos nos da como que, híjole, ¿cómo les voy a predicar de esto? No es así algo que digas, ay, qué bonita estuvo la predicación de Sam o algo así. Recordar este tipo de cosas de que vamos a tener pruebas, aflicciones y tribulaciones no es muy conocido. Pero el problema es de que de nuevo nos han mentido. Y no queramos empezar con estas cosas, por favor. Ay, es que es una prueba de Dios. No siempre. O son los ataques del enemigo. Tampoco, a veces que no lo son. O la frase ganadora y favorita de muchos. Dios les da sus más grandes batallas a sus mejores guerreros. Tampoco es bíblico, por cierto, por si pensaban que sí era cierto. Esto es una mentira total. Porque hay veces que la realidad es esta. Son consecuencias de mi pecado o son consecuencias de mis errores. Y ahí no tiene nada que ver Dios. Ahí no tiene nada que ver el enemigo. De hecho, por ahí tengo una predicación que se llama Defendiendo a Satanás, por si alguien se acuerda de ella. No fue tampoco muy popular, pero bueno. Y la otra, su frase ganadora de que Dios les da las más grandes pruebas a sus mejores guerreros. Tampoco, nada que ver. A veces esto es lo que está pasando. Porque en la libertad que Dios nos da, la vamos a regar y a veces la regamos. Y tendremos que pagar consecuencias. De nuevo lo que les digo, no es muy popular esto que te estoy diciendo. Tampoco es muy popular que un predicador te diga, ¿sabes qué? Tuve un ataque de ansiedad. El predicador, el pastor, el maestro del instituto bíblico, y te puedo decir el jueves que algo quiso pasar en mí, algo mi cabecita pasó y casi tengo un ataque de ansiedad, pero muy cañón. Y yo conozco todos los versículos que te acabo de leer bonitos y que había vencido al mundo Jesús. Y aún así tuve un ataque de ansiedad. ¿Por qué te digo esto? Esta semana no ha sido muy fácil para mí, de hecho para nuestro matrimonio. Hemos tenido algunas situaciones interesantes y no problemas entre nosotros dos, sino problemas individuales que obviamente afectan porque vivimos juntos, porque nos amamos. No nos gusta ver a la otra persona sufriendo o pasando por alguna prueba difícil. Yo he tenido en particular una situación muy complicada, que créanme, no ha sido nada fácil. Aunque ya puedo llevarlo un poquito mejor, gracias a Dios, por lo menos pude avanzar un poquito. La recuerdo y digo, ¿por qué? Y no es muy popular que te digan eso. Y casi estoy seguro que la situación es por esto. Sí, Dios me ama, sí, Dios ya me perdonó, sí, Dios me está restaurando, pero ¿sabes qué? Todavía hay consecuencias. Y esos ataques de ansiedad no son ataques del enemigo, sino son cosas que todavía tengo que limpiar en mi cabeza, que Dios deba de permitir que Dios actúe en mí. Porque es bien fácil echarle la culpa al enemigo, es bien fácil echarle la culpa a Dios mismo, pero el único responsable a veces somos nosotros. ¿Cómo ven? Hace poco estaba escuchando a un pastor hablando sobre la ansiedad, depresión y suicidio. Y la primera pregunta que le hizo la persona que lo estaba entrevistando es, ¿cómo le hace un pastor para decir yo tuve un ataque de ansiedad? Y lo interesante es de que el que lo estaba entrevistando no sabía que cuando se conocieron por primera vez era cuando había pasado recientemente ese ataque de ansiedad y estaba en proceso de ser sanado. Y así como que, wow, si yo nunca me di cuenta, dice, no.
¿Y sabes cuál es el problema que yo le veo con estas cosas? Que a veces el guardar silencio, porque esto le puede afectar a mis hermanos, nos hace más vulnerables a estos problemas. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la iglesia para que fuéramos de apoyo para los unos con los otros. Porque a veces necesitamos el abrazo de alguien, porque a veces necesitamos la palabra reconfortante de alguien, pero no la palabra reconfortante de que le mientas. No es de que le recites todos esos versículos bonitos. Sí, es bueno, pero a veces lo que más necesitamos es que sepamos que alguien está ahí es para escucharnos. La mayor parte de las veces que yo he dado consejería, a veces no tengo que decir nada, nada más empiezan a hablar. Y al final ellos mismos se dan la respuesta. Y nada más oro por ellos, así como que estoy aquí, necesitas que te escuche otra vez, aquí estoy. Para eso está la iglesia y para más cosas. Pero les digo que a veces no, nos han mentido. Y aquí es donde te pongo esto y te lo pongo en pantalla grande. Ya se me olvidó qué botón presionar. Y te hago una pregunta ya. ¿Realmente te han mentido? ¿Realmente? ¿O realmente está pasando esto? Cambia totalmente, ¿verdad? A lo mejor no es que me hayan mentido. A lo mejor es que yo me he mentido. Sí, no voy a negarlo. Hemos dicho a veces cosas que no son ciertas. Y Dios ya nos tomará a nosotros en cuenta algunas situaciones. Algunos los corregimos, decimos, ¿saben qué? Antes creía esto, Dios ahora me ha mostrado esto. Tenemos esa oportunidad, algunos no la tienen. Pero el punto es de que no es obligación de la persona que da el mensaje el averiguar esto. Es obligación de cada uno de nosotros ir a la palabra, escudriñarla, ir con Dios y que te dé la revelación. Por eso no se trata tanto de echarle la culpa a los demás. Ay, me enseñaron mal la canción. Bueno, ¿tú alguna vez leíste que en la Biblia realmente decía eso? Lo que vimos al principio, que no viene en la Biblia, viene en el Quijote de la Mancha. Y por ahí alguien me puso, estaba viendo esta situación y en Twitter alguien puso, es primo hermano de ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Y cositas que pensamos así. De hecho, si el pastor lo aprueba y eso, voy a comenzar a partir de hoy. Es como la introducción. De hecho, tenía pensado meterlo dentro de la prédica, un punto de estos, pero voy a comentarles varias situaciones en las que nosotros creímos que Jesús nos pudo decir algo, pero en realidad no lo fue. Y todo esto fue a raíz de un video que vi que me llamó mucho la atención de sí es cierto. A veces creemos que la Biblia quiso decir esto, pero en realidad, por el contexto histórico, que ya vimos que tiene mucho que ver, por el idioma, las traducciones, a veces pensamos que la Biblia quiere decir esto, pero en realidad no lo es. Y para dar este tipo de cosas, créanme, no es nada fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el contexto histórico de lo que está pasando. Tenemos que estudiar historia. Tenemos que revisar varios apuntes de historiadores. Tenemos que ver cómo se estaba diciendo en griego, en hebreo, esas palabras. Y al final de toda esta información, ir con Dios y decirle, Dios, lo que estoy pensando, lo que estás queriendo decir es esto. Pero voy a comprometerme a hacerlo, por lo menos en estos días, porque en Semana Santa también tengo por ahí algo interesante que quiero compartirles. Ya se lo había comentado a Noemí y a la mayoría que se los he comentado les encantó. De algo que sucedió en la cruz, que ya les había comentado una cosa, pero hay una situación en particular que pasó que es muy interesante. Y de nuevo, quizá no es lo que nosotros interpretemos, pero está muy interesante. Y cambia la perspectiva totalmente
de el momento en que Jesús estaba en la cruz. Y estas situaciones que les digo nos hacen pensar que sí nos han mentido, pero realmente está pasando esto. Porque ¿cuántas veces nos hemos dedicado a estudiar nosotros? Quizá no lo sabe el que está exponiendo la palabra, quizá no tiene los recursos para averiguarlos, pero nosotros con lo que tengamos sí, y lo más importante, tenemos a Dios ahí para preguntarle. Tenemos al autor, tenemos al ser más poderoso del universo, queriendo hablar con nosotros, pero nosotros no acudimos a él. Y si lo que te he estado diciendo a lo mejor todavía no te cae, aunque es de las predicaciones en las que más versículos he citado, si no te has dado cuenta hasta ahorita, porque no quería que dijeran, ay, bueno, eso dice Sam, pero ahí están los versículos. Y si no me crees, ve a estudiarlos de nuevo. Y si no me crees todavía más, aún así, lee la Biblia. Y como dicen por ahí, cállame la boca, ¿no? Te voy a poner unas frases que me llamaron mucho la atención. También te lo vuelvo a poner a pantalla completa. A veces pasa esto. ¿Cómo lo leemos en la Biblia? Y ahí está el plano de unas escaleras, por si no lo alcanzas a ver bien o los que nos están escuchando nada más. Y vemos el plano de las escaleras y pusimos, bueno, son unas escaleras. Así lo leemos en la Biblia. Pero el problema a veces es cómo lo interpretamos. Y pasa esto. Unas escaleras mal hechas. Pero están como en el dibujito. Sí, pero la interpretación está equivocada. ¿Cómo obtienes una interpretación correcta? Yendo con el autor. A veces es difícil decir, bueno, en este caso, no sé leer planos arquitectónicos. Y hay veces que es bien difícil decir, no le entiendo a la Biblia. Ya me dieron quién sabe cuántas versiones, tengo en mi celular las apps de no sé qué. Y me dijeron que el griego, que el hebreo, que si la hermenéutica, que si la exégesis, estudian, que ni sé qué es exégesis. Pero tienes la oportunidad de ir con el autor. Dios, no sé leer planos, enséñame. Y Dios te enseña. Y bueno, es un ejemplo chusco, pero esta es otra, de un pastor brasileño. Dice, toda la Biblia tiene autoridad sobre ti, no solo tus versículos favoritos. Y hay veces que se nos olvida esto. Toda la Biblia, aún esos versículos feos que acabamos de leer. Les digo, no son muy populares. El comentarte que no estoy pasando por una situación muy agradable no es así como que algo que me llene de orgullo o algo. A veces nos da pena. Me acuerdo que en días posteriores un alumno se me acercó y me dijo, ¿está bien, profe? Y le digo, no. Me dices que se ve cansado, se ve así. Digo, sí, no tengo los mejores días. Dice, pero ¿por qué sigue sonriendo? ¿Por qué sigue haciendo bromas? Le digo, porque sé en qué confío, pero no la estoy pasando bien. Y seguramente se me nota. Pero sé en quién confío. Y si va a pasar algo más fuerte de lo que estoy atravesando ahorita, no me importa. Dios ya me lo había advertido. El que no quería escuchar, pues bueno, ese es su problema. No, que no digas eso, no seas pesimista. No soy pesimista, soy realista. Pero tampoco me voy a agüitar. ¿Por qué? Porque sé que Dios está conmigo. Y cuando entiendes la presencia de Dios, no importan los problemas. No se van a ir. Y ahorita voy con otra frase que seguramente te va a ayudar. Esta no les va a gustar porque a mí cuando la leí no me gustó y hasta me enojé y casi peco. No solo me airé, casi pequé. Y a ver, ahí les va. Si una persona que nunca lee su Biblia, a todo dirá amén. Y no digas amén, por favor, ahorita esta, ¿no?
No saben cuántas veces, y a veces hasta me he aguantado la risa, porque dicen, el diablo nos va a atacar, y por ahí dicen, amén. Así como que, ¿sí sabes qué significa amén? En primer lugar, lo hacemos por tradición, por religión, porque así debe de ser. Lo que diga fuerte el pastor, yo debo de rematar con amén. Ahora ya no es amén, en las iglesias modernas es, oh, oh wow. Es un casi sinónimo, nada más que ya se modernizó. Pero te digo esto totalmente, una persona que nunca lee su Biblia, a todo dirá amén, porque no tenemos ni idea de lo que están diciendo. Hay veces que cosas que nos digan, o incluso que yo he dicho, no merecen esta palabra. La palabra amén quiere decir así sea, y si, de nuevo, si nos metemos en el contexto, en el griego, el origen de la palabra, no estarías diciendo a cada rato esta palabra, créemelo. No te voy a decir qué significa totalmente ni esa raíz. Ve e investígalo. ¿Por qué? Porque curiosamente está en la Biblia. Por si no lo has leído. Ah, ¿verdad? Te digo, yo cuando lo vi por primera vez me enojé. Después ya perdoné, Dios me restauró y ya. Porque sí está medio fuerte. Pero la que más me encantó y la que creo que va a ayudar a resumir todo lo que te he estado diciendo es esta. Dios no nos prometió ausencia de problemas, sino paz en medio de la tormenta. El problema es de que nosotros hemos optado por una parte que en ningún momento viene en la Biblia. ¿Por qué hay tantas referencias en la Biblia de los personajes más impresionantes pasándola mal, sufriendo, dudando si existe Dios, maldiciendo el día en que nacieron, llorando, sudando gotas de sangre? ¿Por qué? Porque es algo que va a pasar, por algo que sucede, es algo real. Dios en ningún momento se inventó un librito para darnos ánimo nada más, que nos cubriera todas esas cosas feas. Sí nos da la solución, sí nos da la respuesta, pero en ningún momento nos dijo que no iban a pasar. Y hemos vendido un evangelio tan barato que se nos ha olvidado recordar que no nos prometió ausencia de problemas, pero sí nos prometió paz en medio de la tormenta. Por eso te puedo decir ahorita, ¿preocupado? No. ¿De que mi mente a veces me quiere traicionar? Claro que sí, y va a suceder, y va a volver a pasar. Pero cuando entiendes que en la presencia de Dios hay esta paz, y la ilustración que vimos de Pablo y Silas ahí tranquilamente, pasándola mal después de ser azotados, de estar en un lugar insalubre, de estar atados, y primera, ni siquiera merecían estar ahí, legalmente no podían hacerles eso. Y se ponen a cantar. Sí, después Dios los libera, pero el rollo es que ellos no sabían si los iban a liberar. Sin embargo, tenían esto, paz en medio de la tormenta. Y vean lo que pasó. Muchas veces te van a vender también el que, y si va a pasar exactamente lo mismo. Sí, pero vemos otros ejemplos y no pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque había algo más fuerte que tenía que pasar. Y ahorita vamos a ver eso. No es muy popular, pero es la realidad. Y el asunto de esto es que quiero que te quedes con lo que dice en verde también. Paz en medio de la tormenta. La tormenta no se va a ir. Tormentas va a haber. Problemas va a haber, seguramente. Te lo aseguro. Eso sí te lo puedo garantizar. Pero esa paz que excede todo conocimiento, la vas a experimentar únicamente estando en la presencia de Dios, leyendo la Biblia, pidiendo revelación. Y lo que no entiendas no importa, porque Dios te va a dar la sabiduría necesaria. Ahorita vamos a terminar con algo. No crean que me voy a ir así. Sería muy mala onda. Pero bueno, Salmo 115, 2:6. Hace unos días,
suplí a una maestra que tiene algunos problemitas por ahí, no hubo problemas. Y era sobre la oración y me encantó cómo me pasaron obviamente sus apuntes y me encantó cómo la desarrolló. No había tomado yo esta clase, no había visto cómo la hace. Desde el mañana, no le digan a mi director, pero me voy a estar fusilando sus clases porque yo puedo entrar a donde están grabadas esas clases y pues obviamente se las voy a compartir. Tampoco le digan a mi director, si no me va a regañar. Así como no quedará esto grabado, ¿no? En internet. Pero bueno, me encantó cómo la desarrolló. Y de ahí Dios me habló con esto. Porque dice, esto es para esta predicación que quieres dar, Sam. Salmos 115, de 2 al 6, se los voy a leer. Dice, ¿por qué dejar que las naciones digan, ¿dónde está el Dios de Israel? Muchas veces cuando estamos atravesando por problemas, nosotros mismos nos hacemos esta pregunta. ¿Dónde está el Dios de Israel? ¿Dónde está Dios? O el clásico, aquí dice naciones, pero el hermanito, hermanita o personita nos dice, a ver, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Porque también ellos creen, o porque nosotros mismos les hemos venido la idea de que cuando vengas a Dios, los problemas se van a desaparecer, todo va a ser maravilloso. Y van a venir y te van a decir, ¿dónde está tu Dios? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué hay niños que no tienen comida? ¿Por qué pasan estas situaciones? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué cancelaron la serie de Betty la Fea? No sé, cosas así tan absurdas como muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? El versículo que sigue es el que, wow. Nuestro Dios está en los cielos y, ¿qué dice? Y hace lo que le place. Te la voy a poner en mexicano o en lenguaje del pastor cuando se pone ñero. Hace lo que se le dé la gana. A veces confundimos. Nos encantan los atributos de Dios, a veces que todopoderoso, Él todo lo sabe, está en todo lugar, hermoso, y decimos, pero ¿sabes qué? Dios también es soberano. Y Él hace lo que le place. No podemos obligar a Dios a decirle a que haga cosas. Reclamo en el nombre de Jesús. ¿Reclamas? ¿En serio? ¿Reclamas a un Dios soberano, todopoderoso, que no nos debe de absolutamente nada? ¿Le reclamas a Dios? ¿Le reclamamos a Dios? ¿Exiges? ¿Lo mereces? ¿Lo merezco? Y este versículo habla sobre la idolatría. Y ahorita estos versículos hablan sobre la idolatría. Ahorita vas a ver. Versículo que sigue. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Y aquí pasaría que solamente estamos hablando únicamente de aquellas representaciones de figuras y todo eso. Pero ahorita quiero del otro contexto. Versículos que siguen. Tienen boca pero no pueden hablar. Tienen ojos pero no pueden ver. Tienen oídos pero no pueden oír. Y tienen nariz pero no pueden oler. Sí, a veces en este caso estaban hablando de ídolos, de figuras representadas de oro y plata. Pero ¿sabes qué? A veces tu ídolo efectivamente es el oro y la plata, objetos. A veces, agárrate, son pastores, conferencistas famosos, artistas cristianos. Esos son nuestros ídolos. ¿Y sabes qué? Efectivamente, aunque a veces algunos hablan, no dicen lo más sabio que puede ser, porque no dicen la palabra de Dios. Dicen las cosas que queremos escuchar. Pero ¿sabes qué? Dios sí habla. Por si te quedaba duda de lo que dije al principio. Dios sí habla. Escucha. Siempre nos escucha. El problema es que cuando Dios habla, a veces yo no escucho la voz. ¿Te acuerdas? Hace poco te compartí sobre afinar tu oído a la voz de Dios. Porque no lo conocemos.
Muy bonita esa parte de que las ovejas conocen la voz de su pastor. ¿Es en serio? Que por cierto también hay una interpretación equivocada ahí conforme a la tradición judía que después vamos a ver. Pero, ¿realmente somos ovejas? ¿O nada más lo tenemos por nombre? ¿O nada más lo tenemos ahí de adorno? Y tú me dirás, bueno, pero tú no estás hablando de que el contexto, que todo esto, que si acá no puedo estudiar, no tengo los recursos, no todos pueden ir a un instituto como tú, Sam, no todo esto, y es que ya estoy muy grande, ya estoy muy acá, bla, 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 y pretextos, 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 pretextos. Y te lo he dicho creo que muchas veces. Si Dios requiriera que estudiáramos en un instituto, pues qué mala onda, la verdad. Dios no sería amor. Porque nos exigiría a todos estudiar en un instituto y pues no todos lo podemos hacer. Hay lugares que ni siquiera puedes tener una Biblia sin que tu vida corra en peligro. Entonces, ¿qué es un Dios tirano? La verdad es un Dios mala onda, pero no lo es. ¿Por qué? Porque Él nos prometió algo también. Algo que se nos olvida a veces. Y es esto. Jeremías 33:3, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Que dice, pídeme y te daré a conocer. No necesitas, sí, a veces algunos que necesitamos ir a un instituto para entenderlo. Y creo que alguna vez lo comenté aquí. ¿Sabes? En mi primer instituto, ¿qué es lo que aprendí durante mis 2 años ahí? Algo que seguramente tú ya sabes, pero yo tuve que ir a un instituto y pasarme estudiando 2 años para entender eso. ¿Qué era? Que Dios hace lo que se le antoja. Y te lo acabo de decir en un versículo anterior. Qué triste, ¿no? Que tuve que ir a un instituto para entender eso. Pero Dios usó ese instituto para que aprendiera eso. Bueno, también aprendí una que otra cosa más, ¿no? No voy a decir que no aprendí eso. Ya en el segundo aprendí otra cosa, algún día te contaré esa historia. Pero la revelación está ahí. Y hay muchos que conocemos mucho de la Biblia, pero no conocemos a Dios. Y eso es más triste. Porque cuando conoces a Dios, convives con el autor, la Biblia se te hace el libro más impresionante de leer. Lo disfrutas como no tienes idea. Y aprendes a ver la vida de otra manera, aunque haya problemas a tu alrededor. La paz en medio de la tormenta. En otra versión, la versión que seguramente tú conoces, que no quiere salir, ahí está. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Pídeme. Ve con Dios pa' pronto. Y Él nos va a hacer entender todas estas cosas. Sí, a lo mejor nos han mentido, pero ya deja de mentirte tú mismo. Nos hace falta leer más Biblia. Nos hace falta más tiempo en la presencia de Dios. Nos hace falta darnos cuenta de que no es ausencia de problemas, sino paz en medio de la tormenta. ¿Queremos engañarnos? ¿Seguir engañándonos? ¿O vamos a aceptar la realidad que Dios en ningún momento nos ocultó? Les digo, no es muy popular pararme aquí y decirles, no la estoy pasando bien. Hay veces que, créanme, viene el domingo y no me dan ganas, así como que, ay, tengo que hacer esto, el otro, bla, 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 bla. Ayer Noemí me decía, ¿qué hace falta para que no te tardes tanto preparando todo esto? Ya le dije, digo, pues no hay manera de comprarlo ahorita. No hay forma de comprar estas cosas. Y lo tengo que seguir haciendo. Es complicado. Sí, luego preparar la predicación y todo. No es fácil. Y aunque nunca me lo ha dicho, tampoco sé que no es fácil para Miguel aquí estar sentado 2 horas dándome la espalda, viendo numeritos, pasando de pantalla en pantalla, revisando si está bien el audio, revisando si está... No es fácil. Sin embargo,
venimos y lo hacemos, porque hemos entendido esa parte. Imagínense el pastor aguantándonos a todos nosotros. Bueno, no los voy a meter a ustedes en esto, aguantándome a mí. Digo, él se amuela 2 veces porque es mi pastor y es mi suegro, me tiene que aguantar. Dios le da las más fuertes batallas a sus mejores guerreros. Hay un propósito y creo que ya trabajé bastante paciencia con mi pastor, pero eso es otro tema, ya les hablará él de lo difícil que es tener un yerno cristiano. Pero el punto es de que, ¿qué vas a hacer? ¿Nos vamos a seguir engañando? ¿O vamos a aprender a tener esta paz en medio de la tormenta? A disfrutar la presencia de Dios en medio de todas estas situaciones. Y como decía por ahí alguien, nos van a hacer esos problemas lo que al viento de Juárez. No se van a ir. Vamos a tener que sufrirle, trabajar, llorar, hincarnos, lo que ustedes quieran. Pero vamos a estar tan a gusto en la presencia de Dios que no van a importar nada. No se van a ir, créanme, esos problemas, los puedo asegurar. El rollo es de cómo vamos a actuar ante ellos. Termino con esta frase que terminó esta maestra, no sé de dónde la sacó, no he tenido la oportunidad de hablar con ella, pero me encantó cómo cerró la clase y quiero compartírtela porque para mí fue de mucha bendición y espero que para ti también la sea. Y dice lo siguiente y te la pongo también en pantalla completa. Debemos orar siempre, no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que podamos escuchar a Dios. De nuevo, debemos orar siempre, no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que podamos escuchar a Dios. Si tú crees que la oración se trata de pedir, te tengo noticia. De nuevo, lee la Biblia para que te enteres para qué está hecha la oración. Y precisamente aquí te lo resumen muy fácilmente. ¿Ok? Lo que siempre pregunto después de estas predicaciones, ¿me aman? Ojalá y sí. Palabra de Dios. Gracias para los que dijeron que sí. Los que no me lo imagino. Pero bueno. Créanme. No fue fácil para mí preparar esto. Porque no hay que mentirnos. No hay que... La verdad es algo, la esencia de Dios mismo. Dios es transparente. El problema es que nosotros a veces no lo somos. Y eso ahora creo, este mundo se merece una iglesia transparente. Una iglesia que no diga, no, es que no tengo problemas desde que vino Dios. No mintamos por convivir, como dicen por ahí. No le mintamos a nadie. Aprendamos a vivir una vida real en este mundo, porque aquí estamos, pero no somos del mundo. Por eso les decía, ¿qué tenía la iglesia primitiva que aún sabiendo que los iban a asesinar, se entregaban a Jesucristo? Porque veían el rostro de Dios en esos cristianos locos que no les importaba dar su vida y no negar a Jesús. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.